Los colegas, sean bienvenidos a esta sesión opcional que es correspondiente a la semana número 3 y obviamente es un espacio en el cual planificamos en base a las necesidades académicas que ustedes tienen, ¿no? Sobre todo en lo que es el tema de retroalimentación, tal vez hacer un repaso a algunos aspectos que posiblemente no han quedado muy claros en la sesión obligatoria. Entonces, colegas, en todo momento, recordarles que pueden activar su micrófono, pueden hacer consultas. En base a eso vamos a determinar también en qué aspectos podemos puntualizar, ¿no? Tal vez hay algunos aspectos que ustedes ya dominan, pero hay otros que, quién sabe, tienen dificultades, ¿no? Entonces, en base a esto, colegas, vamos a iniciar esta sesión. Comentarles que esta se está grabando para que posiblemente algunos colegas que no pueden ingresar puedan revisar la plataforma, ¿ya? Bueno, entonces, colegas, en base a esto, vamos a pedirles si alguien tiene alguna sugerencia para poder trabajar. Lo que se ha planificado es, en primer lugar, hacer un repaso muy general de la clase anterior, con algunos elementos que posiblemente podrían ser no sé, que podrían puedan tener dificultades, ¿no? Y posteriormente vamos a pasar a ver algunos ejemplos del trabajo que se ha solicitado, ¿no? Para lo que es esta semana 3 hasta el día jueves. Bueno, posteriormente damos espacio para que ustedes puedan consultar y, bueno, recordarles, ¿no? Que en todo momento pueden hacer sus consultas. Hacemos un repaso general, puntualizamos algunos aspectos que posiblemente sean relevantes de la sesión anterior. Bueno, entonces vamos a trabajar con la presentación, que imagino que ya lo pueden ver, ¿no? A ver si alguien me confirma, por favor, si Así pueden ver es, en sus licenciado. pantallas. Ya, Así es, licenciado, se puede ver. gracias. Bueno, entonces, colegas, como bien saben, estamos trabajando lo que es proyecto, lo que son los proyectos educativos e institucionales, que justamente en la unidad temática número 2 ya habíamos trabajado lo que es el tema de plantear un proyecto, ¿no? En este caso un proyecto que tiene la característica de ser un poco más específico, tal vez desde el ámbito de aula, académico o de otra instancia, ¿no? Entonces hemos tenido importantes propuestas, ¿no? De proyectos en la que hemos analizado, ¿no? ¿Cuál era el alcance? ¿Cuál es, por ejemplo, la parte del tiempo, ¿no? Y haciendo una diferenciación con lo que estamos planteando ahora, con lo que es las bases prácticas y teorías del diseño de proyectos 2, entonces aquí estamos planteando el trabajo de los proyectos educativos institucionales o también proyectos de gestión institucional, ¿no? Entonces, colegas, es importante hacer esa definición en un inicio. Por ejemplo, los proyectos académicos curricular institucional, llamados el PI, el PGI también en algún momento, tienen, por ejemplo, en primera instancia una duración mayor, en este caso de 3 años, ¿no? Que se ha llevado adelante en el proceso de institucionalización, la gestión pasada, ¿no? 2024 a la 2026, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta ese primer criterio. Otro segundo criterio y la diferencia, colegas, es el tema del ámbito de trabajo, ¿no? En este caso sería desde el ámbito de gestores educativos o en el caso también muy específico de lo que son la docencia o directores tal vez de coordinadores de unidades académicas o directores de SFEM, ¿no? Entonces, colegas, esto también nos lleva a analizar ya cuál es el aspecto central, ¿no? Que se va a trabajar más con el aspecto de gestión educativa, ¿no? Trabajaremos en algún caso con la relación con los maestros, relación con la parte académica, con la parte comunitaria, ¿no? Entonces, es un aspecto que se diferencia con lo que hemos trabajado en la anterior unidad temática, ¿no? También, colegas, son los roles que cumplimos. Otra diferencia, ¿no? El rol, en este caso, no tendrá que ser de aula, tendrá que ser más de gestión, a trabajar con las líneas estratégicas, que en un momento vamos a tomar en cuenta. Entonces, son diferencias, colegas, que generan lo que es un proyecto, a estos dos tipos de proyecto.
que si bien tiene un proceso de realización, también tiene ciertas similitudes, también abarca un determinado contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un proyecto educativo, nuestro contexto será pues nuestra comunidad educativa, el colegio, ¿no? Tal vez algunas instituciones, pero en todo caso, un contexto se amplía de acuerdo a lo que vamos a presentar, ¿no? Por ejemplo, si queremos presentar para una distrital, tendremos que tomar una cantidad más grande, ¿no? de actores educativos, si es departamental, ¿no? Entonces, lo más importante, colegas, es tomar en cuenta que al momento de generar un proyecto, la base elemental es, y bueno, el sentido que tiene un proyecto es que sea único, ¿no? Cada proyecto tiene que partir de una realidad, de un determinado contexto, de un análisis de las características que tiene justamente nuestra comunidad educativa, desde el aspecto cultural, desde el aspecto, por ejemplo, administrativo, ¿no? Incluso ahí tenemos que ver el mobiliario, la infraestructura, muchos aspectos que se toman en cuenta, ¿no? Entonces, podemos decir, y partir de esto, que el proyecto educativo institucional es único en cada uno de los contextos, ¿no? Si bien puede haber similitudes, tenemos que buscar ese ámbito de poder trabajar con la realidad de nuestro, bueno, en el lugar donde vamos a plantear el contexto en sí, ¿no? Colegas, este proyecto tiene el carácter propositivo. Tenemos que proponer soluciones a una determinada problemática, ¿no? Ahí vemos una similitud. Este carácter propositivo obviamente va a ir a la parte de los lineamientos estratégicos, ¿ya? Las líneas de acción que vamos a tomar en cuenta, el contexto ya que habíamos hablado, y obviamente el carácter de aportar a la educación, ¿no? Un sentido muy relevante que hay que tomar en cuenta, colegas, es el trabajo comunitario y obviamente generar la participación, ¿no? En algunos casos vamos a hablar también de lo que es el tema de cómo podemos nosotros trabajar el clima institucional, ¿ya? Dentro de los proyectos, colegas, hemos incorporado este cuadrito en el que podemos trabajar lo que es no solamente elementos de incorporar a los actores educativos de forma obligatoria o con sanciones, ¿no? Sabemos muy bien que esos aspectos no llegan a un buen fin. Entonces es importante que nosotros como futuros gestores o autoridades educativas podamos tomar en cuenta la legitimidad, por ejemplo, en cuanto a nuestras funciones. Y la legitimidad se hace realidad, colegas, cuando nosotros vamos a un horizonte común, ¿no? Entonces jalar al mismo sentido, ¿no? Y obviamente es incorporando a todos los actores educativos. En este caso, evitar, por ejemplo, que los docentes no formen parte de las decisiones, que la comunidad educativa se siente excluida, ¿no? Son algunos factores que tal vez limitan y dificultan el logro de objetivos, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta estos 5 aspectos, colegas, que es importante evidenciarlos y también introducirnos a esto. Por ejemplo, uno de los aspectos que menciona es el reconocimiento, ¿no? Es decir, que nosotros reconozcamos la potencialidad, los éxitos que nos puede dar cada uno de los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Los maestros desde las diferentes comisiones, desde la diferente organización, los estudiantes también desde sus niveles, desde su organización también que tienen interna, y yendo también a la Junta de Padres Escolares, los consejos educativos social comunitarios, ¿no? Entonces, de conocer que cada uno de estos tiene una valía. La promoción de méritos profesionales, colegas, obviamente aquí generar que los docentes obviamente se adecúen y reconozcamos más bien lo que es la formación profesional. Y este tiene que ver también con la capacitación docente, ¿no? Incentivar que los docentes año a año vayan actualizando sus estrategias metodológicas, su práctica educativa. En los logros es que todas las secciones y tareas puedan expresar un logro, ¿no? Es decir, que se planifique en base a que se va a llegar a una meta o a un logro. Y la exigencia se relaciona a la calidad de los resultados, ¿no? Es decir, que veamos que los estudiantes, bueno, los actores educativos lleguen a generar un producto adecuado, ¿no? Entonces, también tiene que ver aquí la motivación y la claridad sobre los modelos de eficiencia y calidad requeridos, ¿no? Entonces,
Queremos partir de este elemento, colegas, porque justamente la responsabilidad al realizar esto tiene que ver también con no solamente un proyecto que vaya al nivel educativo, sino también a una transformación social, una transformación económica, productiva, una transformación en valores sociocomunitarios, en culturalidad, también con el cuidado de la madre tierra. Entonces hay varios elementos, colegas, que podemos tomar en cuenta. Y aquí veíamos, ¿no?, en la clase anterior, el tema de un análisis sobre lo que es el vivir bien, ¿no?, que debe ser también una base para el planteamiento de nuestros proyectos, ¿no? La producción sustentable, por ejemplo, partir de las necesidades económicas, necesidades sociales que tiene nuestra comunidad educativa. Bueno, en cuanto a la estructura, colegas, lo vamos a ver un poco más a detalle con los ejemplos, pero hemos hablado de un resumen ejecutivo, que a grandes rasgos, colegas, habíamos mencionado que el resumen ejecutivo tiene que ver con la síntesis del proyecto, ¿no? Tiene que ser breve, tiene que ser entendible, pero también tomar en cuenta algunos elementos, ¿no?, centrales del trabajo. Por ejemplo, podemos describir los objetivos, describir las estrategias, cuáles van a ser los resultados a los que queremos llegar. También podemos definir la problemática, ¿no? Entonces, el resumen ejecutivo, colegas, es un pantallazo, se podría decir, de todo el trabajo, ¿no?, lo que incorpora las partes esenciales. Entonces, tiene que ser breve, como mencionábamos, y dar a notar una visión general del proyecto. Ya aquí vamos a verlo en el ejemplo. Los datos referenciales, como ya conocemos, contextualizan el proyecto. El diagnóstico, que empieza de un análisis situacional, y recopilamos datos cuantitativos, y esos datos cuantitativos, al analizarlos, reflexionarlos, se convierten en un análisis cualitativo. Aquí posteriormente hacemos un análisis socioeconómico, escolar y profesional. Podemos utilizar, por ejemplo, la identificación de problemáticas, las potencialidades, ¿no?, que también las unidades educativas puedan tener, y las debilidades o falencias, ¿no?, que podemos encontrar. Ya. Otros elementos, colegas, que es muy importante, es notar la identidad que tiene esa institución en la cual estamos realizando nuestro proyecto. Y es importante identificar justamente la visión y la misión institucional. ¿Ya? En ese sentido, la visión habíamos visto que es una aspiración a largo plazo, ¿no? Cuando marcamos una visión, es decir, a qué quiere llegar la institución en un futuro, ¿no? El impacto que quiere tener en una comunidad. Y eso obviamente motiva a toda la comunidad educativa. Cuando hablamos de misión, es el propósito fundamental de la unidad educativa, ¿no?, o institución educativa, que trabaja con el qué, el cómo y para quién, ¿no? El objetivo general es un resultado global que se espera alcanzar, ¿no? Y los objetivos específicos llegan a ser mucho más concretos y obviamente se desglosan del objetivo general, ¿no? La justificación, sobre todo en la justificación podemos trabajar lo que es cuál es la importancia del proyecto, por qué es necesario trabajar esto, ¿no? Cuál es la relevancia, cuál es la urgencia. En este punto explicamos los beneficios de nuestro proyecto, cuál va a ser, por ejemplo, los aspectos que van a transformar esta problemática, ¿no? Entonces aquí hacemos una justificación. Tenemos aquí una parte muy importante, el plan de acción, ¿no? Dentro de este plan de acción vamos a trabajar qué actividades y estrategias vamos implementando, ¿no? En el plan de acción podemos decir que son actividades específicas, donde incorporamos también a los responsables, los recursos necesarios, los plazos, ¿no? Y pasando también al cronograma de acciones, que permite organizar las actividades, los tiempos.
la conclusión, que es un análisis situacional, ¿no? De cómo estamos observando nuestro proyecto, y obviamente la evaluación, que se hace de forma continua en el proceso, ¿no? Y también podemos utilizar herramientas para realizarlo. Ya, en base a esto, colegas, podemos mencionar este gráfico, ¿no? De forma general, para darle sentido, obviamente, a lo que es nuestro proyecto, que el gestor que se encuentra ahora en medio, que es un actor muy importante, que es un actor tal vez determinante para el logro de objetivos, para lo que es la transformación de una realidad, se enmarca en la relación con, por ejemplo, los proyectos de Estado, ¿no? El modelo educativo, toma en cuenta eso, la institución, ¿no? Las características de la diferente, bueno, educación regular, educación superior, de acuerdo a esas características, un plan de acción comunitario y la comunidad o la realidad presente, ¿no? Entonces, lo que el gestor tiene que generar es, por ejemplo, características de escucha con la comunidad, relacionarlo con el proyecto de Estado, tiene la cualidad de organizar, ¿no? Entonces cambiamos el rol del gestor educativo, del director, tiene que tener habilidades para planificar, ¿no? Establecer, por ejemplo, relaciones de los proyectos de Estado con los proyectos comunitarios, de acuerdo a la realidad, bueno, y hacer una relación intrínseca entre estos cuatro elementos, ¿no? Y obviamente el diálogo, que tiene que ser clave también para poder avanzar. Bueno, colegas, creo que es importante analizar justamente que este proyecto tiene que partir mucho de la iniciativa de cada uno de ustedes, y vamos a analizar también algunos trabajos que hemos podido rescatar de algunos colegas que han presentado también sus proyectos en la gestión 2024, ¿no? Uno de los que nos guía también en lo que es el módulo y en la unidad temática número 3 es este proyecto, ¿no? Que se ha presentado justamente en la gestión 2024, 2025 y para la gestión 2026. Partimos de una carátula donde colocamos el autor y a qué cargo se postula, ¿no? En este caso estamos viéndolo a dirección de unidad educativa. Obviamente el índice, que tiene que estar enmarcado a la estructura. Y en base a eso, colegas, esa estructura generalmente se plantea desde las directrices, ¿no? que se realizan desde el Ministerio de Educación. Y justamente les vamos a mostrar el documento, ¿no? Entonces, a ver, vamos a irnos a analizar estos puntos, ¿eh? Bueno, en las directrices específicas, colegas, aparte de lo que es el PDES, otros documentos que nos piden que estén incorporados, en la gestión anterior, por ejemplo, se ha llevado adelante que debe incorporarse el proyecto a fortalecer el modelo educativo rumbo al bicentenario, ¿no? Considerando las bases de la educación, ley 070, obviamente tomar muy en cuenta el uso de los documentos legales, documentos que año a año se van generando, ¿no? Y nos propone una estructura en la carátula: datos referenciales, diagnóstico, propuesta y conclusiones, los 5 elementos centrales, ¿no? Y aquí nos indica cada uno de los elementos que debe tener. Por ejemplo, en el diagnóstico, debe permitir identificar, analizar, priorizar las necesidades, problemas y potencialidades. Aquí faltaría el tema de debilidades también, que hemos tomado en cuenta, ¿no? Aquí nos habla de datos cuantitativos, que se refería, por ejemplo, a datos estadísticos. Podemos ver tal vez la cantidad de estudiantes, ¿no? Cantidad de docentes, y también podemos hablar de los datos de la comunidad educativa, ¿no? La cantidad de población, ¿no? Se puede hablar de diferentes aspectos que sean relevantes
para realizar la identificación de problemáticas. Cualitativos también, ¿no? Y obviamente estos datos cuantitativos sean pues desglosados, analizados desde lo que es un análisis cualitativo, haciendo una lectura crítica de la realidad educativa, ¿no? Bueno, como parte de la propuesta, colegas, como pueden ver en la pantalla, nos menciona que dentro de los resultados esperados y lo que planteamos como actividades, se nos organiza en algunos ámbitos o líneas estratégicas, o ámbitos estratégicos en este caso. El primero es la calidad educativa, ¿no? Cuando hablamos de calidad educativa, hablamos de el nivel de aprendizaje que pueden llegar a tener los estudiantes, ¿no? Al hablar de calidad educativa hablamos de muchos elementos, pero sobre todo aquí es el tema del nivel de aprendizajes que estamos logrando en los estudiantes, ¿no? Que les sirvan para la vida y de acuerdo a eso también generar actividades en cuanto a la cobertura. Por ejemplo, hablamos aquí de estudiantes inscritos, estudiantes efectivos, retirados, promovidos y reprobados, ¿no? ¿De qué forma nosotros podemos abordar a que los estudiantes, si es que hay un problema, por ejemplo, de deserción escolar, cómo podemos cambiar esa realidad, ¿no? Si tenemos una sobresaturación de cursos, ¿no? Hacemos un análisis y proponemos actividades en cuanto a este elemento. El segundo ámbito estratégico, colegas, es la educación inclusiva. Al hablar de educación inclusiva, queremos mencionar, ¿no? Qué acciones, qué actividades podemos realizar con la presencia de estudiantes con algún tipo de discapacidad, ¿no? Si tenemos tal vez estudiantes con discapacidad, no sé, auditiva, visual, mental, ¿no? Entonces, tenemos que ver este aspecto y diferenciarlo también de lo que son estudiantes con dificultades en el aprendizaje, que no es lo mismo, ¿no? Entonces también tenemos que ver talento extraordinario. Entonces también veremos la forma de cómo empezar desde la identificación, ¿no? El apoyo, la planificación, estrategias puntuales que permitan trabajar este tipo de aspectos, ¿no? De educación inclusiva. Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Es un elemento también muy importante, colegas. Trabajar lo que es el tema de la identificación cultural, el tema de la valoración interna de su cultura, el reconocimiento de su cultura, lo intercultural, ¿no? El tema de comunicarse o hablar con otras culturas, con otras etnias, el relacionamiento y el tema también del aprendizaje de estas. El plurilingüismo, colegas, es obviamente el rescate, la revalorización de las lenguas originarias, de acuerdo a un contexto, ¿no? En cuanto a educación científica, técnica, tecnológica, productiva y territorial hacia la industrialización, son elementos que ya habíamos abordado, ¿no? Que ustedes han priorizado también, bueno, varios colegas mencionaban que es un elemento que debemos trabajar bastante de gestión, que hay mucha debilidad. Aquí podemos también observar lo que es el tema del BTH, ¿no? Entonces aquí tendremos que ver la participación en las olimpiadas científicas, en concursos, ¿no? Entonces este es otro ámbito estratégico. El siguiente es la formación artística para la diversidad cultural, en este caso solamente para cargos de institución en formación artística, ¿no? Entonces, como no tenemos, parece, algún caso de esto, pasaríamos al siguiente, que es la erradicación de la violencia en educación. Y es otro elemento también que han destacado en la sesión anterior, ¿no? Por ejemplo, tenemos la violencia entre pares, entre mismos compañeros, en el tema del bullying, y obviamente los tipos de violencia también que podemos encontrar, ¿no? Incluso la violencia psicológica, la violencia, se podría decir la violencia mediática, ahora con el uso del internet, violencia entre no pares, ¿no? Entonces, entre no pares sería entre estudiantes que tienen una diferencia de edad también que no correspondería. Podemos hablar de la violencia verbal, discriminación, razón de género, violencia en razón de situación económica y cibernética, ¿no?
Entonces, otro elemento es la gestión educativa institucional con participación comunitaria y democrática con actores educativos. A partir de estos ámbitos estratégicos, colegas, lo que se tiene que plantear son indicadores. ¿Ya? Obviamente que estos nos permiten medir cuantitativamente cómo estamos yendo, o cómo vamos a medir más bien el avance o los logros de lo que esperamos con estas actividades, con estas propuestas, ¿no? Las acciones deben permitir garantizar el logro de los resultados, ¿no? Estas acciones deben ser pues adecuadas, tienen que ser óptimas, innovadoras, para que se pueda cumplir obviamente el abordaje de estas problemáticas. Para hacer justamente la redacción se utiliza una matriz, colegas, que nos permite relacionar de forma horizontal, podríamos decir, cada uno de los ámbitos estratégicos, ¿no? Entonces partimos aquí, si nos damos cuenta en la primera columna, se encuentran los ámbitos estratégicos, ¿no? Aquí están los que ya habíamos hablado. En la parte de diagnóstico nos pide que coloquemos, o se podría decir organicemos, en base al diagnóstico, los problemas, necesidades y potencialidades que hemos priorizado, ¿no? Entonces aquí vamos colocando en orden a cual que corresponda, ¿no? Entonces veremos a cuál de estos ámbitos estratégicos se irá relacionando esas problemáticas que hemos identificado en nuestro contexto. En la siguiente columna, colegas, ya hablamos aquí desde la propuesta, ¿no? Entonces, este diagnóstico de problemas, necesidades, esta organización que estamos realizando en esta columna, nos va a permitir plantear las acciones, los indicadores y los resultados esperados, ¿no? Aquí es importante, colegas, copiar el objetivo general, para que no perdamos de vista cuál es la meta, cuál es el lugar al que queremos llegar, ¿no? Entonces las acciones, colegas, son aquí, tienen que ser, como les decía, la característica de ser innovadoras, que puedan relacionar a la comunidad educativa, los indicadores, ¿no?, que nos permitan medir si estamos llegando a cumplir este objetivo, y los resultados que esperamos, ¿no? A qué queremos llegar y, bueno, cómo queremos llegar también a este punto. Ya, este cuadro, colegas, enseguida lo vamos a ver con un ejemplo. Y obviamente hay un formato y, bueno, generalmente son ya los que generalmente se presentan. Y bueno, hay algunos criterios, ¿no?, de presentación y en algunos casos defensa, ¿ya? Entonces, colegas, en base a este documento oficial es que también se ha planteado el ejemplo, ¿no? Y les hemos podido enviar lo que es un cuadro, bueno, lo que es la base, ya para que ustedes puedan realizarlo directamente en este documento, ¿no? Podemos adecuar, quién sabe, hay algunos errores de formato, no sé, el tema de los cuadros, pero es importante tomar esta base, colegas, que hemos podido trabajarlo, ¿ya? A ver, voy a abrir el documento nuevamente, ya estaba abierto, pero ahora lo vamos a buscar, aquí está, semana 3, ya. Ya, vamos a trabajar en base a ¿ya? Si no hay preguntas hasta aquí, colegas, vamos a trabajar en base al ejemplo. Muy bien. Ya, como íbamos mencionando, colegas, entonces es importante colocar una carátula, ¿no?, que identifique al autor y a qué cargo se postula. En este caso estamos hablando netamente de dirección. Obviamente generado para 3 gestiones. Y aquí hablábamos, ¿no? Tenemos que organizar en base a la estructura que ya nos hemos planteado en el documento oficial y nos permite ver los ámbitos estratégicos, ¿no? Aquí están los ámbitos estratégicos.
Y empezamos por un resumen ejecutivo. Podemos evidenciar, colegas, lo que mencionábamos, ¿verdad? Elementos centrales, ¿no? Entonces aquí habla del lugar, del contexto. Por ejemplo, podemos hablar si es una unidad educativa del área rural, del área concentrada. Toma en cuenta que va a trabajar, ¿no?, estos elementos, que va a hacer un análisis en primer lugar situacional, tomando en cuenta las problemáticas, potencialidades, debilidades, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen que hacer una redacción de lo que ustedes pueden considerar como relevante para dar una idea general de su proyecto, ¿no? Entonces podemos hablar de nuestra problemática, de las acciones y obviamente del sentido que tiene, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, en este caso habla de que está basándose en las 4 problemáticas que la ley 070 abarca, ¿no? Aquí habla de los paradigmas, ¿no? La educación productiva, comunitaria, antiimperialista, descolonizador. Aquí podemos hablar también nosotros de los ámbitos estratégicos, ¿no?, que ya acabamos de hablar. Y bueno, que es un trabajo del proceso de institucionalización que tiene una duración de 3 gestiones, ¿no? Ya. Aquí hablamos de los datos referenciales, no ampliamos mucho más, ¿no? Solamente el departamento, el distrito, postulante y la gestión. Bueno, ya empezando de aquí, colegas, las sugerencias. Tomar en cuenta de qué estamos partiendo, de la realidad. Estamos partiendo de identificar justamente algunos aspectos que son relevantes y que nos pueden generar, ¿no?, y la identificación de problemáticas, potencialidades o también lo que son debilidades. Muy bien. Entonces, los datos estadísticos, ustedes lo pueden sacar de dirección, ¿no? Generalmente cada año se hace lo que es el tema de un sondeo de cómo estamos yendo con bueno, tal vez con la evolución o involución de la cantidad de estudiantes. Podemos hablar en este caso de los docentes, ¿no? Entonces, son datos que ustedes pueden recabar de dirección, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, los efectivos, promovidos. Son datos, como les digo, que nos pueden ayudar a tomar en cuenta la realidad, ¿no? Cómo se está manejando esa institución educativa. Y se hace, pues, lo que es una reflexión de cada uno de estos cuadros. Esto no queda simplemente en decir que, bueno, los estudiantes se han quedado, ha habido una baja tal vez estadística, ¿no?, de los estudiantes comparado con otra gestión. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, como en el caso de este colega, es el de poder explicar por qué está ocurriendo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, muchos migran por el tema económico, ¿ya? Entonces es una realidad que el maestro lo está llevando adelante. Entonces eso, como les decía a un inicio, cada proyecto es único, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta esa realidad. Y muy importante, colegas, para adentrarnos también en esta problemática es hacer un análisis socioeconómico, escolar y profesional. ¿Ya? Analizamos a nuestros actores educativos. ¿Por qué ocurre eso? Por la parte económica, ¿no?, que obliga a los estudiantes, bueno, a la familia en sí a trasladarse al área rural o al interior del país o al exterior, ¿no? Bueno, todos los datos estadísticos, colegas, que ustedes puedan identificar, hay que analizarlos y podemos ordenar de esta forma, ¿no? Identificamos problemáticas, ¿no?, algunos aspectos que posiblemente estén causando deficiencia en lo que es la educación. Y al hablar de problemática tenemos que hablar de dificultad, de desafíos, ¿no? Pueden tener un carácter social, económico, cultural, ¿no? Depende de cómo ustedes lo identifiquen. Posiblemente podemos hablar también de potencialidades, ¿no? Al hablar de potencialidades, hablamos de los aspectos positivos o que pueden ser abordados, ¿no?, que son, en este caso, que sean destacados, como aquí en este caso lo menciona la producción frutícola, agrícola,
que hay algunas especialidades de BTH, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una potencialidad, podemos destacarla también, ¿no? No ir no solamente a lo malo, sino también a los aspectos que pueden ser aprovechados. Al hablar de potencialidad podemos ver en el tema de recursos, oportunidades, ¿ya? Pueden ser recursos naturales, recursos humanos, por ejemplo, infraestructura, no sé, mobiliario, ¿no? Entonces pueden ser potencialidades que nos ayudan también a entender nuestro contexto. Y debilidades, decíamos que debilidades son aspectos más internos, ¿no? Que nos van a limitar en el proceso del proyecto. Pueden ser la falta de recursos, la falta de capacitación, ¿no? Generalmente cuando hablamos de debilidad es una falta, una escasez de algo, ¿no? Entonces puede ser en ese sentido que muchas de las familias, por ejemplo, no tienen una adecuada formación o no apoyan demasiado a los hijos, ¿no? Entonces se puede identificar aquí varios aspectos. Bueno, la visión institucional y la misión generalmente lo podemos extraer, ¿no? Cada unidad educativa ya tiene una visión, una misión. Y obviamente el objetivo general tiene que ir a integrar, ¿no? Todos los elementos que estamos trabajando, que nos van a guiar justamente a qué queremos llegar. Bueno, en este caso no están los objetivos específicos, pero colegas sería plantear por lo menos unos 3 que nos ayuden a llegar al objetivo general, ¿no? Que en todo caso es un objetivo operativo. Ya. Aquí vamos a ver, colegas, de qué forma se trabaja la matriz. Bueno, y aquí pone ejemplos bastante interesantes, amplios. En este caso, colegas, como dice la consigna del trabajo, para aclarar, vamos a hacer un proyecto prácticamente resumido, ¿no? Es decir, estamos haciendo una práctica, colegas, ese va a ser el primer acuerdo, porque realmente un proyecto educativo institucional es bastante amplio, ¿no? Se tienen que tomar en cuenta mucho tiempo de planificación, bastante lectura, bastante profundización de las problemáticas. Pero en este caso vamos a hacer una práctica. Sería bueno que coloquemos no la cantidad que ha colocado aquí el colega o el ejemplo en este caso, ¿no? Sino coloquemos algunas que identifiquemos como más relevantes. Bueno, tomar en cuenta aquí la calidad educativa, por ejemplo. Ya hemos hablado de este ámbito estratégico. Y aquí, si podemos darnos cuenta, colegas, todos se relacionan, ¿no? Al hablar de calidad educativa, está hablando de eficiencia en la implementación de infraestructura y equipamiento tecnológico. Obviamente esto va a poner barreras a lograr una calidad educativa, ¿no? Entonces va colocando aquí otro, la migración de familias íntegras, ¿no? Obviamente, si los estudiantes no están presentes o abandonan el estudio, la verdad es que va a haber una baja en la calidad educativa. No se articulan los contenidos al área productiva de la región, ¿no? Entonces es un error, una deficiencia que también se identifica porque no estamos tomando en cuenta lo que es la producción estamos aislando nuevamente los conocimientos. Otro, adecuar proyectos según reglamentos del BTH, ¿no? Entonces ustedes pueden revisar, colegas, se les va a compartir este ejemplo y podemos analizar, colegas, y ir apuntando lo que son los problemas, necesidades y potencialidades. En este caso, las más importantes. Bueno, pasando al siguiente. Recordemos que aquí debemos colocar nuestro objetivo general, el que lo hemos desarrollado un poco más arriba, ¿no? Este deberíamos copiarlo para que en todo momento lo tomemos en cuenta y nos permita guiar también lo que son nuestras acciones. Bueno, vamos a tomar en cuenta, a ver, por ejemplo, una de las acciones. Fortalecer la formación técnico-humanística en los estudiantes de los subsistemas de educación regular, etcétera, que transformen la realidad educativa y el contexto social. Entonces, nos damos cuenta, colegas, que esta acción es factible, es una acción que puede realizarse, que toma en cuenta, obviamente, lo que es el tema de la parte técnica y obviamente apoya a la calidad educativa. Implementación de talleres, aquí puede ser el tema de capacitaciones,
Por ejemplo, aquí el trabajo en comunidad al realizar, por ejemplo, el plan anual, el POA, el PCP, incorporación de capacitaciones mediante UNEFCO, ¿no? Entonces, colegas, creo que en este caso no vamos a em, copiarlo tal y cual, pero sí son una guía obviamente que nos permite empezar a trabajar. En los indicadores, obviamente esto nos permite medir, como decíamos colegas, medir lo que es nuestras acciones, cómo se están desarrollando. Aquí, por ejemplo, uno de los indicadores será relacionado a este, ¿no? Al que está al lado. Implementa talleres tecnológicos productivos acorde a la potencialidad, problemática y vocaciones productivas. Miren, si nos damos cuenta, este nos permite dar un carácter de medición. Puede ser excelente, bueno, regular, malo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esto nos permite ya identificar qué es, hasta dónde queremos llegar y cómo estamos yendo en ese sentido, ¿no? Actualiza y forma permanentemente al equipo docente y administrativo, ¿no? Aquí también veremos si estamos llegando a generar, ¿no?, que los docentes y administrativos se vayan capacitando, actualizándose. Desarrollo de contenidos en articulación con los conocimientos científicos y los saberes y conocimientos locales, ¿no? Entonces, si podemos ver este indicador, colegas, se relaciona con la actividad, ¿no? Se relacionan con las actividades. Bueno, entonces es importante darle ese relacionamiento, ese proceso, por así decirlo, ¿no? Y al hablar de resultados esperados, es prácticamente demostrar o dar a conocer qué es a lo que queremos llegar, ¿no? Formación integral, a ver. Ya. Hay una mano levantada, no sé si quiere hasta aquí hacer una consulta. Colega, pasa. Lo ha bajado. Ya. Entonces ya vamos a terminar esta parte y yo creo que sí va a haber preguntas, ¿no? Ya. Es importante, colegas, que esta redacción sea clara, ¿no? A ver, vamos a tomar un ejemplo. Manejo y uso adecuado de las herramientas virtuales, TICs, entre ellas aplicaciones y plataformas. Esto va ligado justamente a la actualización que decía, ¿no? En la actividad, en la acción, perdón, mencionaba que vamos a hacer capacitación, actualización. Indicador, ¿cómo lo medimos? Lo medimos con la actualiza y forma permanente al equipo docente y administrativo. ¿Cuál es el resultado que queremos esperar, que queremos lograr? El manejo y uso adecuado de las herramientas, TICs, aplicaciones, ¿no?, que permitan coadyuvar a la formación de los estudiantes. Colegas, esa es la forma, la lógica de trabajar el cuadro, y es el elemento central, por así decirlo. Obviamente que todo tiene una importancia, pero este es el elemento central que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Esta matriz nos permite hacer ese ordenamiento lógico desde la parte general de los ámbitos estratégicos, tomar en cuenta qué problemáticas serán las más relevantes o las necesidades o potencialidades. Nos menciona y nos guía qué acciones serán las más relevantes e impactantes para dar solución a esas problemáticas. ¿Cómo podemos medir el avance de estas actividades? Obviamente los indicadores nos permitirán también adecuar las acciones, ¿no? Es decir, cambiar. Decíamos que cualquier proyecto cualquier proyecto es perfectible, es decir, que podemos ir mejorándolo en el proceso, ¿no? Y los resultados a los cuales queremos llegar, esperados, a los que queremos llegar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de calidad educativa, hablaremos pues de estudiantes o docentes en este caso, que manejen las herramientas tecnológicas, que haya formación continua en los maestros, ¿no?, que sean críticos propositivos, ¿no? Estamos empezando de los maestros, ¿no? Participación en el OPSE,
¿no? Entonces son metas puntuales a las cuales queremos llegar. Y esto se va desarrollando, colegas, en los ámbitos estratégicos que hemos ido trabajando, ¿no? Entonces hay que identificar y organizar de forma adecuada a qué ámbito corresponderá cada una de las problemáticas. Muy bien. Bueno, es bastante amplio, como les mencionaba. Lo que podemos hacer es tomar en cuenta, ¿no? Posiblemente algunos elementos más relevantes, colegas, para no ser tan extenso, porque obviamente este trabajo del proyecto educativo toma mucho tiempo, pero les vamos a pedir que hagan una práctica, una breve asimilación de cómo pueden trabajar, ¿no? Y posiblemente esto les sirva para una posible institucionalización que se va a dar en la gestión 2026 para el 2027, ¿no? Y bueno, aquí también definimos, para cerrar, lo que es el sistema de evaluación, cómo se va a hacer la evaluación constante del proceso, sumativa, se va a hacer mediante reuniones, participativa, ¿no? Y una conclusión general de todo el trabajo, una bibliografía, y si tienen algunos anexos también, con algunos cuadros, o el organigrama. Y esto sería el trabajo general, colegas, que tenemos que realizar en cuanto a la consigna, ¿no? De poder plantear. Tenía otros documentos más, no sé si se han cerrado también. A ver, vamos a verlo. No es este. Ya. Bueno, si nos damos cuenta, este otro trabajo tiene obviamente la misma estructura, solamente que en el diagnóstico lo ha dividido de otra forma. Por ejemplo, ha puesto una reseña histórica, aspecto geográfico, está definiendo, por ejemplo, en qué zona geográfica se encuentra, cuál será, por ejemplo, la productividad, no sé, todos los aspectos. Matrícula general, por grado, realidad económica, psicosocial, política, cultural. En este caso, colegas, dentro de la estructura oficial, no nos habla de cómo podemos identificar, ¿no?, las problemáticas, las dificultades o las potencialidades. Entonces, es otra forma de que podemos implementar esto, ¿no? Tal vez más claro o más ordenado, por así decirlo. Otro, obviamente aquí ya tenemos que priorizar problemas, necesidades y potencialidades, ¿no? Entonces, estos elementos, colegas, los pueden trabajar de la manera que ustedes consideren más adecuado. Lo que sí es importante identificar estos tres elementos: problemáticas, necesidades y potencialidades. Que estas, obviamente, más adelante vamos a poder organizar en los ámbitos que correspondan. En la propuesta, el objetivo, y aquí se encuentran los 6 ámbitos, ya, los 6 ámbitos que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, simplemente sería aquí, ¿no?, identificar a qué ámbito correspondería esa problemática, esa necesidad o potencialidad que hemos podido trabajar en el diagnóstico, a qué ámbito se referirá o se relacionará. Y bueno, aquí los indicadores y acciones, ¿no? Los resultados también faltaría aquí. Y las matrices, por ejemplo, esas matrices lo ha desarrollado por ámbito. Creo que también es dable, no hay ningún problema, lo pueden realizar por ámbito. Miren, un cuadro para el ámbito de calidad educativa, otro cuadro para para el ámbito de educación inclusiva, y así por ámbitos, ¿no? Un cuadro por ámbito, que también se lo pueden realizar. Les podemos compartir también esta estructura, que es válida también, ¿no? Ya, a ver, no sé si había uno más. Ya. Este caso también, colegas, es válido, ¿no? A ver, les voy a mostrar. Por ejemplo, en el diagnóstico, referencias generales, aquí habla de por ejemplo, de las características del lugar, ¿no? Entonces, también se puede tomar en cuenta. Y aquí está definiendo la identificación de las problemáticas o el diagnóstico en base
algunos elementos, por ejemplo, calidad educativa y cobertura, ya está tomando en cuenta, ¿no? Pero creo que los cuadros nos van a permitir, y las dos estructuras anteriores nos van a permitir trabajar también, colegas, trabajar los diferentes ámbitos, las acciones y todo lo que se requiere. Colegas, hasta aquí pedirles si tienen alguna consulta, alguna duda referente a lo que es el trabajo, les cedemos la palabra, ¿ya? Eso sería más o menos la guía un poco más simplificada de lo que es el tema de la realización del proyecto, el PI, ¿no? Tienen la palabra, colegas, no sé si tienen todavía alguna duda, tal vez se ha aclarado algunas situaciones. Ya. Bueno, colegas, en base a esto, creo que está claro lo que tenemos que realizar. Es importante, ¿no? Trabajarlo, ver también que nos sirva como una forma de identificación de nuestro contexto y obviamente ver, ¿no? Nuestras capacidades también para identificar problemáticas, las capacidades para establecer acciones adecuadas, ¿ya? Entonces, colegas, si no hay ninguna consulta respecto a la elaboración del proyecto institucional, entonces esperamos que lo hagan de forma adecuada, que lo hagan con tiempito, para no tener ningún problema. Y bueno, el foro académico, colegas, también ya está disponible. Recuerden que está basado en 2 preguntas, en las cuales debemos contestar y también participar en 2, comentar, apoyar o tal vez sugerir, opinar referente a la intervención de 2 colegas, ¿no? Estas 2 preguntas, colegas, son: la primera, ¿cuál es la importancia del proyecto institucional en el ámbito educativo? Entonces aquí nosotros identificaremos cuál será la importancia, si es guiar, si tal vez es organizar, por ejemplo, qué pasaría si no existiría un proyecto institucional, ¿no? En este ámbito educativo, en cualquier ámbito educativo en el que se encuentren ustedes. El siguiente es la planificación. ¿Es una responsabilidad exclusiva del gestor educativo? Aquí hay que ver, colegas, y lo habíamos mencionado ya, que existe responsabilidades, roles, ¿no?, que debe cumplir el gestor educativo, pero es importante también que profundicemos si será solamente responsabilidad del gestor. Así, si ustedes me dicen que sí es responsabilidad solamente del gestor, me dicen el por qué, dan su opinión, y si me dicen que no solamente es del gestor, también me dicen, o bueno, respondemos el por qué. ¿Por qué considerarían que no es solamente una responsabilidad del gestor educativo? Entonces, ¿qué elementos también se deberían tomar en cuenta y demás, ¿no? Y obviamente la participación de la opinión de 2 compañeros. Bueno, ya vemos que hay un colega que ya ha contestado. Y de acuerdo a esto, colegas, se haría la valoración sobre 100 puntos de cada actividad. Bueno, entonces, si tienen alguna consulta, estamos aquí para poder trabajar en ese sentido, si tienen alguna duda. Y bueno, yo sé que cada uno de ustedes lo va a plantear y hay que buscar también información, colegas, ¿no? Tal vez si estamos con el ámbito de maestros, pedir al director, ¿no?, que nos pueda compartir la información, todo lo que es el tema de datos estadísticos, cantidad de estudiantes por niveles, no sé, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que generalmente lo conoce mucho más el director, ¿no?, que los maestros. Entonces, eso podríamos verlo, colegas, y ver también una evolución que ha tenido, ¿no? Los datos estadísticos nos permiten abrir posteriormente un análisis cualitativo, ¿no? Entonces, ese es el sentido justamente de ese aspecto. Ya, colegas, les cedo la palabra. Hola, hola. No sé si me están escuchando, colegas. ¿No tienen ninguna consulta? ¿Ha quedado claro?
Sí, Dice, licenciado, sí, sí, estamos llegando a comprender, está bien, Lizeth, muchas gracias. Ah, ya, ya. Pensé que estaba mal mi... Ya. Bueno, colegas, entonces, si no hay consultas, bueno, hay tal vez una claridad, o quién sabe, ya muchos de ustedes ya han realizado este proyecto. Entonces, como les mencionaba, tomemos en cuenta esas sugerencias, ¿no? De que sobre todo veamos, hagamos un análisis de nuestra realidad, de nuestro contexto, y bueno, esperamos buenos resultados para la presentación, ¿no? Colegas, simplemente decirles hasta el día de mañana vamos a subir ya todo lo que es el tema de sus asistencias, ¿no? Ir viendo también sus calificaciones, colegas. Obviamente saben, ya conocen que la nota de aprobación es 70 y en base a eso también hacer la presentación, ¿no? Que correspondería cada semana. Colega Benjamín, ¿tiene alguna consulta? sí, dice, llego ya a comprender algo de lo que haya explicado. Quería hacer una consulta. Por ejemplo, si habla de un proyecto institucional, un PCP va relacionado a eso, porque a lo que he explicado va más en visión desde el punto de ser director, ¿no? Con la experiencia que tengo no he llegado a ser director aún, pues entonces lo veo, lo noto que es un trabajo más de dirección, o de gestión o de gestor, en este caso, ¿no? Entonces, eso me puede aclarar, dice, o también un PCP puede ir en el tema de este proyecto, ¿es validado o no es validado? Ya, muy bien, gracias colega por la consulta. Es importante, ¿no? Verle ese sentido. En este caso, este proyecto es para aspirar o para presentar justamente una posible institucionalización, colegas. Como ven, el sentido de la maestría habla de educación superior, pero también ámbito de gestión educativa, ¿no? Entonces, esto, profe, lo tiene que hacer desde una visión de alguien que está aspirando a ser gestor educativo. Esto es obviamente una propuesta que no está yendo a profundizar demasiado, porque obviamente uno que quiere ser director, bueno, antes de ser director, ¿qué es? Es maestro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, conoce la realidad y para llegar a ser, a postularse, por ejemplo, colega, el profesor tiene que investigar y tiene que plantear esa profundización del análisis de la realidad. Y no creo que el director tampoco el director actual, por ejemplo, de su institución, no creo que le impida el acceso a la información, ¿no? Entonces, este trabajo, colegas, es eso. No va ligado al PSP. El PSP es otro nivel de planificación que tenemos, colegas, pero este es mucho más general, ¿no? Viene desde los ámbitos, de los 6 ámbitos que hemos hablado, calidad educativa, intraculturalidad, interculturalidad. Entonces, en base a eso, es que tenemos que desarrollar este trabajo. Muy bien. Como le digo, eso sería una práctica más o menos, ¿no? Entonces tenemos que tener la capacidad, colegas, como maestrantes, de poder plantear este tipo de proyectos. El PSP no llegaría a ese nivel, colega. Lo que le estamos mencionando y lo que dice la consigna es que obviamente sería una síntesis o un resumen tal vez de lo que en cada elemento va a entrar, ¿ya? Entonces, colega, no vamos a confundir, por favor, el PI no es lo mismo que un PCP. Ya eso desde el inicio se les ha mencionado, que este tiene un alcance mucho más grande, por así decirlo. Por ejemplo, el PSP se plantea solamente para una o dos gestiones, ¿no? No es dable tampoco hacerlo muchos años. En cambio, este PI sí va relacionado a 3 gestiones educativas. Ya, como les menciono, esta es una práctica. No les vamos a exigir que lo hagan con un nivel de profundidad que lo vayan a presentar al ministerio, pero sí hacer una práctica, colegas, por ejemplo, de organización. ¿Qué problemática o qué necesidad o potencialidad podría articularse con el ámbito estratégico? ¿No? Eso es una práctica que podemos hacer, ¿no? En el cuadro, la matriz es muy interesante y es muy didáctica, colegas, para que ustedes puedan organizar, en primer lugar, o identificar las problemáticas, como decíamos, plantear acciones, indicadores y resultados esperados. ¿Ya? Entonces, colega Benjamín,
hagamos ese proceso, ¿no? Ese proceso de iniciarnos desde maestros para posteriormente llegar a otro nivel, ¿no? Como les mencionábamos, en este caso solamente lo estamos presentando desde el ámbito de un docente, de un maestro que está que está proponiendo para gestión o gestor educativo. Ya existe también otro tipo de lineamientos para presentarse para cargos docentes o docentes o coordinadores, etcétera. Pero en este caso solamente vamos a trabajar el proyecto de gestión, ¿ya? Gestión educativa. Eso es, profe, entonces, profe Benjamín, hay que hacer el inicio de la práctica, ¿ya? No sé si alguien más tiene otra consulta. Bueno, espero que hayan comprendido la diferencia, ¿no? No estamos basándonos en un PSP, ¿no? Es algo que va más allá, ¿no? Entonces, el PSP es incluso parte de es una pequeña parte del proyecto general o global que estamos queriendo generar en este proyecto educativo institucional. Muy bien. Entonces, colegas, tal vez parece desafiante, pero hay que dar el primer paso, ¿no? Hay que dar el primer paso, buscar información, hay que ser propositivos, como les menciono, ya con una visión más allá de maestro, ¿no? Entonces, eso creo que nos va a permitir también trabajar y mejorar nuestras capacidades para realizar planificación, acciones, ¿no? Y obviamente tomar muy en cuenta esos ámbitos que acabamos de mencionar, cómo podemos trabajar calidad educativa, intraculturalidad, plurilingüismo, ¿no? Los elementos que hemos trabajado, producción, ¿no? BTH, ¿no? Todos los elementos que lo tengan en su contexto. Bueno, entonces, colegas, si tienen alguna duda más durante el proceso, obviamente mi persona recibe consultas, si no les contesto la llamada, pueden enviarme un audio o un mensaje que en el momento que podamos lo vamos a contestar. Muy bien. Muy bien, no hay nada más entonces. Bueno, gracias, colegas, entonces por su presencia virtual. Será hasta el día sábado en la última sesión que vamos a desarrollar, ¿no? Este sábado se cierra lo que es el módulo número 6 y esperemos sigan las recomendaciones para presentar todos los trabajos de forma adecuada y responsable. Muchas gracias, entonces, que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego.